Buenas tardes, mis amados hermanos. Por la gracia de Dios, hoy podemos nuevamente estar acá adelante para entregar esta palabra de Dios, la palabra que nos ha encomendado, y esperando que el Señor nos use y que también abra nuestros corazones, nuestros oídos para entender y para guardar esta palabra. Los niñitos van saliendo ya para la clase, se escuchan los pasos allá atrás en la escala. Ahí los niñitos van a aprender también palabra de Dios, y acá los grandes nos quedamos para un plato un poquito más suculento. Como ustedes ya intuyen, vamos a seguir con el libro de los Romanos, que tanto hemos desarrollado. Si se fijan, ya en año y medio hemos avanzado del capítulo 1 al capítulo 7. Vamos a iniciar hoy el capítulo 7 de Romanos. Y siempre para entrar un poquito en contexto, recordar lo que vimos la última vez. Le vamos a echar un vistazo a los versículos que vimos en el último vez que me tocó salir a predicar. Estábamos allá en el capítulo 6. Ahí viene el agüita. Permiso. Muchas gracias, hermana. Eres como una hermana para mí. En realidad, un poquito más. Es mi esposa. Me trajo una agüita bien heladita. Que hace harta falta acá arriba, es bastante fuerte el calor. Bueno, estamos ya retomando entonces el libro de Romanos, y si recuerdan la última vez voy a recurrir a los últimos dos versículos que vimos en el capítulo 6, donde, si recuerdan bien, empezamos el capítulo 6 haciendo la asociación del bautismo, donde vimos que nuestro Señor Jesucristo también él, al igual que nosotros, murió, padeció en la sepultura, pero resucitó y volvió a la vida triunfante y venciendo a la muerte y al pecado. Y todos los que estén unidos a él por medio del Espíritu seguirán ese mismo camino. También moriremos, pero no nos quedaremos atrapados en la muerte, sino que seremos resucitados junto con el Señor Jesucristo. Y ahí en el libro de Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23, la última vez vimos lo siguiente. Decía: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y el 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si recuerdan bien, también el apóstol Pablo, en esa segunda parte del capítulo 6, hablaba de que los hombres, de una u otra manera, nos hacemos esclavos o siervos de alguien, ya sea del pecado para muerte o ya sea de Jesucristo para vida y salvación. Parece que no hay otra alternativa. O estamos allá o estamos acá. Los que están allá todavía en el pecado quizás no lo saben y no se dan cuenta que hay un Dios todopoderoso en los cielos que quiere que todos vayan a la vida, todos vayan a salvación, todos vayan a Cristo, pero el enemigo, que es Satanás, le tiene la vista entenebrecida y no pueden ver lo que el Señor está anunciando. Y ahí entra la responsabilidad de la iglesia en proclamar la verdad de Dios. Pero aquí vimos que somos esclavos de alguien, o somos esclavos del pecado, o somos esclavos del Señor. Y una de las consecuencias, o más que consecuencia, un premio que recibimos por ser siervos de Dios, siervos de Jesucristo, es la santificación. Que es lo que dice acá Pablo, dice: mas ahora habéis sido libertados del pecado. Ya no servimos al pecado, servimos a Cristo y hechos siervos de Dios. Y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y algo ya vimos de la santificación, haciendo como una vista más amplia, todo lo que es el capítulo 6, 7 y parte del 8, el apóstol Pablo lo dedica a la santificación, que es este efecto de purificación del Hijo de Dios, que pasa de ser el pecador, completamente pecador, a
completamente santo. Ese proceso se inicia el día que yo puse mi fe en Jesucristo y terminará el día en que Jesucristo nos llame y nos dé un nuevo cuerpo y nos permita entrar en el reino de Dios. Pero mientras tanto estamos en este proceso que nos vamos limpiando y purificando, nos vamos santificando. O sea, nos vamos apartando para el reino de Dios. Nos estamos purificando y limpiando para ser aceptos en el reino de Dios. Y dice ahí, porque la paga del pecado es la muerte, que es el resultado de seguir esclavo del pecado, la muerte eterna, la muerte definitiva. Pero la dádiva de Dios es la vida eterna, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa vida eterna es la que está prometida para todos los hijos de Dios, para todos los que se hagan siervos de aquel que nos salvó, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, teniendo eso en mente, nosotros los hombres hemos dividido la palabra de Dios en capítulos, en libros, en versículos, pero eso es una ordenación que nosotros nos dimos para poder ordenarnos y poder hacer una trazabilidad de la palabra. Pero cuando el apóstol Pablo y todos los escritores de la Biblia escribieron, no lo hicieron con versículos y capítulos, sino que lo hicieron en forma continua queriendo entregar la palabra de Dios. Mal haríamos en separar el capítulo 6 del 7 y decir que son dos temas distintos. Tengo que tener una continuidad para poder entender en lo local y en lo global la palabra de Dios. Porque toda la palabra de Dios es una sola y tiene un solo destino, que es volver al reino de Dios. Entonces, partiendo en el 7 y teniendo en mente lo que vimos terminando el 6, ahora el apóstol Pablo empieza a poner un ejemplo para poder explicar bien cómo la ley influye o afecta a la vida del hombre y cómo la salvación o la vida en Cristo ahora afecta a la vida del hombre, y nos trae el ejemplo del matrimonio, que es lo que nos expone el apóstol Pablo en el 7, si me cambia ahí mi hermano Ángel de Jehová, que está ahí en los controles. Nos cambiamos al capítulo 7, dice en el 7:1, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Ahí ahora el apóstol Pablo le pregunta, obviamente esta carta, esta epístola está escrita a una iglesia específica, que es la iglesia de Roma, que como recuerdan bien hemos visto varias veces que está compuesta por parte judíos y parte gentiles que estaban todos unidos por la fe en Cristo, pero unos tenían un conocimiento más profundo de la ley que otros. Entonces por eso él dice, o les recuerda, no se les olvide, no ignoren esto, hermanos. Por eso dice, le habla a los que conocen la ley, a aquel judío que tenía escrita en su corazón la ley. Que no se les olvide esto, que la ley se enseñorea del hombre entre este tanto vive. Mientras esté viviendo, mientras esté en este cuerpo de carne y hueso, en esta carne que está manchada por el pecado, estoy sujeto a la ley de Dios, a la ley que nos dio Dios por medio de su palabra en el Pentateuco o la Torá, como le llaman los judíos. Y esta ley ahora tiene que regir mi vida. Pero, si recuerdan bien, el apóstol Pablo nos enseñó en los capítulos 3, 4 y 5 de que esta ley no me permite llegar a la salvación. La salvación viene por la fe en Cristo. Por eso ahora el apóstol Pablo viene como desarrollando el tema para facilitar el entendimiento de aquellos que estaban encasillados en la ley y no querían salirse de ahí. Miren, acuérdense bien, la ley, esta jurisdicción que afecta al hombre, estará activa mientras él esté con vida. Y aquí nos muestra el ejemplo de la cual esto se afirma. Dice en el 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere,
ella queda libre de la ley del marido. Todos sabemos que en la Biblia está establecido, de hecho ahí voy a citar, en Mateo 19, dice el Señor Jesucristo respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe al hombre. A ver, ¿quiénes están casados acá? Están todos felices casados, ¿cierto? ¿Sí? Amén. Felizmente casados. Todos los que estamos casados tenemos esta ley que nos gobierna, que mientras estemos en vida tenemos que respetar, estar casados, estar en cada uno en su lugar como marido y esposo, sirviéndose y amándose uno a otro, y que lo que Dios unió no lo separe el hombre, y entender bien que a los ojos de Dios el matrimonio, el hombre y la mujer, Dios los ve como una sola carne, como una sola persona, por decirlo de una manera. Pero están unidos por Dios, no por la carne, están unidos por el hombre. Entonces, este ejemplo lo está poniendo Pablo para mostrarle a los judíos ahora qué pasa con el efecto de esta ley sobre el hombre. Bueno, también ahí, por si acaso, voy a dejarlo anotado o explícito en Mateo 22, porque uno dice, ¿y después cuando fallezca voy a seguir casado? No. Dice, porque la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que como los ángeles de Dios, serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así que si alguno está un poquito ya muy aburrido del matrimonio, no se preocupe que en la resurrección estará bajo otra ley. Bueno, pero dice ahí entonces que mientras, por la ley, el marido mientras vive, ella está sujeto por la ley al marido mientras éste vive, pero ella queda libre del marido cuando éste muere. O sea, parece que la muerte hace una diferencia importante en el efecto de la jurisdicción de la ley sobre el hombre. Cuando viene la muerte, esta ley ya queda sin efecto sobre aquella persona. Obviamente, las leyes de los hombres, las leyes de las constituciones de los países, de una otra manera también cumplen con esto. Porque, por ejemplo, si un hombre es condenado a muerte, el momento que se le da muerte, ya no se le puede hacer más a esa persona. Obviamente, falleció y ya queda sin efecto cualquier ley sobre esa persona, porque obviamente ya no está con vida. Pero esta es la ley de Dios. Esta ley está haciendo jurisdicción sobre todos los hombres que han nacido desde Adán en adelante. Entonces, este efecto de la muerte hace una diferencia en el efecto o la condenación que pueda dar esta ley sobre esa persona. Porque si la mujer estando casada y el hombre vivo, si se mete con otro marido, adultera, o sea, ya es condenada. Pero si la mujer, su marido fallece, ese matrimonio, entre comillas, termina, y ahora si se mete con otro marido, pues no es condenada, sino que es declarada, por decirlo de una manera, justa, porque no está transgrediendo la ley. Luego en el 3 dice, así que, vuelve a repasar, si en la vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Si estando casada se mete con otro varón, será llamada adúltera. Si recuerdan bien, a las mujeres adúlteras la pena era la muerte. Si recuerdan bien ese episodio donde viene una turba detrás de una mujer que es encontrada en el acto del adulterio con piedras para lapidarla, y el Señor Jesucristo ahí interviene para que esa mujer pueda ser perdonada y salvada. La pena del adulterio era la muerte en ese periodo, en esa época. Así que si en vida
si en la vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, o sea, condenada. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será llamada adúltera. O sea, no transgrede la ley, por lo tanto no es condenada. Entonces, ahora va a ser una comparación entre este ejemplo y la vida nuestra respecto a nuestra relación con Dios y con el pecado. Entonces ahí viene el 4, viene la comparación y dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora pone esta comparación. La mujer, cuando estaba casada, si se metía con otro, era llamada adúltera y condenada. Pero en el momento que el marido muere, ella puede tomar otro marido y no ser llamada adúltera y no transgredir la ley. Ahora, esa misma comparación de la muerte en la persona es puesta delante de todos los que están en esa iglesia, que son hijos de Dios. Así también vosotros, hermanos míos, todos ustedes que dieron el paso de fe, que creen en Jesucristo, habéis muerto mediante el cuerpo de Cristo. Pero como si, imagínense que estamos aquí en Roma, me imagino que habría una sinagoga donde se reunían. Sinagoga significa lugar de reunión, donde se reunían los fieles. Y todos dicen: pero ¿cómo si yo no estoy muerto? Estoy vivo, miren, me toco, hablo, respiro, estoy vivo. No. Como vimos en el capítulo 6, nosotros morimos en Cristo el día que Cristo padeció en esa cruz y murió por nosotros. Y todos los que depositaron su fe en aquel varón que dio su vida en la cruz, también mueren con él y también resucitan con él. Por eso dice que habéis muerto mediante el cuerpo de Cristo. Cuando yo deposito mi fe en él, yo muero con él, pero también resucito con él. A lo mejor ahora estoy vivo y falta para mi muerte física, pero para Dios las cosas son que están por suceder, es como si ya fueron, porque para Dios no hay nada imposible. Para él no hay nada desconocido, no hay nada que no sepa. Dios lo sabe todo. Y el momento que Dios dice que si usted murió en Cristo, quien falleció hace 2000 años, y resucitará en Cristo, así será. Usted un día, nosotros, yo, usted, los que están allá en sus casas, algún día iremos a la tumba, moriremos, pero nuestro ser, lo más íntimo de nuestro ser, no se quedará en la tumba, sino que irá con el Señor y resucitará junto con Él. Entonces, mediante el cuerpo de Cristo morimos, pero también resucitamos, para que seáis de otro. O sea, si yo comparo ahora este ejemplo del matrimonio que nos da Pablo, que esta mujer que estaba casada y su marido murió y ahora está liberado de ese antiguo marido, ahora tiene posibilidad de adquirir un nuevo marido. Si me comparo ahora, yo o ustedes o todos los que están en la fe en Cristo, yo tenía un antiguo marido que era el pecado, a quien yo servía, al cual ahora he muerto en Cristo Jesús. Y al estar muerto quedo liberado de esta unión a Él. Y puedo ahora unirme a un nuevo marido, que sería Jesucristo. Siempre hemos visto que en la palabra se pone una metáfora o una comparación donde Jesucristo es considerado un novio y la iglesia su novia, ¿cierto? Es un ejemplo, es una figura que Jesucristo nos dio para que nosotros entendamos la manera cómo nos relacionamos con Cristo y cómo iremos al reino de Dios. Jesucristo es el novio. Él murió, fue a preparar lugar para nosotros allá en el reino de Dios y nosotros somos su novia, y el día que se
cumpla el tiempo de Dios, se celebrará esa boda donde estaremos todos allá celebrando junto a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, yo ahora estaba casado con el pecado, del cual morí, por lo tanto me separo de él por efecto de la ley, y ahora tengo posibilidad de unirme a un nuevo marido que sería nuestro Señor Jesucristo, al cual ahora me ato a él y me someto a la ley de Cristo, a la ley de la salvación, a la ley de la nueva vida en Cristo. Luego ahí en el 5, también desarrollando esta misma explicación, dice, porque mientras estábamos en la carne, mientras estábamos solamente sujetos al pecado, las pasiones pecaminosas eran las que por la ley obraban en nuestros miembros, llevando para fruto de muerte. Cuando yo estaba casado con el pecado, era esclavo de él o estaba sometido a él por la ley, por lo tanto, yo era esclavo del pecado y solamente servía al pecado y solamente mi vida era pecado y me llevaba como destino final a la muerte definitiva. Pero ahora, en el 6, dice, pero ahora estamos libres de esa ley, la ley del pecado, por haber muerto para aquella a quien estábamos sujetos. Morí para el pecado. De modo que sirvamos ahora bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora ¿se acuerdan que hablamos de esta unión íntima entre nosotros y Jesucristo? Que es una unión espiritual, que es una unión irrompible, indestructible, que nada ni nadie puede destruir ni deshacer, porque es de Dios y Dios es el Señor Todopoderoso que puede hacer todas las cosas. Y Él, por misericordia, mandó a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a morir en esa cruz, a provocar esta grieta, esta ruptura, para separarnos de nuestro viejo marido, que sería el pecado, y ahora tomar como nuevo marido a Jesucristo, aquel que nos da vida, salvación, vida eterna y vida junto a nuestro Dios. Entonces, cuando estábamos en el pecado, obrábamos para la muerte, pero ahora que estamos en Jesucristo, obramos para la vida. Y en el 6 decía entonces, estamos libres ahora de la ley. Entonces, como la misma esposa que estaba ahora casada con alguien y ese marido murió, antes de que el marido muriera estaba ahora sujeta a la ley terrenal. Ahora, al morir el marido, queda liberado de él y puede optar a un nuevo marido. Y este nuevo marido para nosotros tiene que ser Jesucristo nuestro Señor. Y por él tenemos nueva vida. Aquí se me quedó un versículo, cuando en el mismo capítulo 6 el Señor nos mostraba y nos decía que somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Nosotros, este nuevo marido que es Jesucristo, si bien estábamos muertos en delitos y pecados, ahora tenemos nueva vida junto a Él y podemos caminar con Él y no perdernos en el destino final para aquellos que no den el paso de fe. Hay una palabra aquí que quiero destacar, que dice ahí en el mismo versículo 6, de modo que ahora sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Lo nuevo sería ahora nuestro Señor Jesucristo. Lo nuevo que Pablo ahora está proclamando es la vida por medio de nuestro Señor Jesucristo, la vida que nos da ahora esta justificación que nos da por medio de Cristo. Y esta palabra nuevo significa que es todo hecho nuevo, todo. No tan solo el nuevo esposo, sino que es una nueva vida, es un nuevo cuerpo, es un nuevo lugar donde vivir.
todo lo que está aquí en este planeta, en este universo, será deshecho y nuestro destino final será en un nuevo lugar que está preparando nuestro Dios para todos aquellos que hayan dado el paso de fe y que estén ahora en esta nueva vida, el régimen nuevo del Espíritu. Y inmediatamente me saltó a la mente un versículo que está en Mateo capítulo 9, 16, 17. Si lo busca ahí, mi hermano Javier, parece que está ahí en los controles. Cuando estábamos en lo viejo, cuando teníamos ese viejo marido y falleció, no sé si le ha pasado, hay muchas personas cuando fallece un familiar, que cuando fallece su marido o alguien cercano, parece que se quedan pegados con esa persona y no la olvidan y como que parece que le hicieran revivir de nuevo y no la dejan ir. No hacen ese proceso de dejarla ir y de que ya pasó a otra instancia y se quedan pegados en esa instancia. Que no nos pase a nosotros que una vez que estábamos en la vieja vida del pecado y entremos en la nueva vida, que nos quedemos pegados pensando en la vieja antigua vida, en esa vida que si bien avanzamos hacia la vida en Cristo, pero como que de repente miramos atrás y como que queremos volver, como tantas veces se mostró en la palabra de Dios, cuando, por ejemplo, el pueblo de Israel salió de Egipto, pero parece que quedaron añorando Egipto porque querían volver varias veces, intentaron o tenían ansias de volver. Nuestro Señor Jesucristo nos llama a una nueva vida porque es mucho mejor y porque para allá será nuestro destino final. No debemos mirar para atrás. Y en este versículo de Mateo dice, bueno, voy a leerlo y después me meto en contexto. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Y el 17 dice, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos, pero se echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Cuando llegamos a la vida en Cristo, cuando dimos el paso de fe, cuando proclamamos así de nuevo, Jesucristo, tú eres mi Señor y mi Salvador, y empecé esta nueva vida con Cristo y esta etapa de santificación, que no nos pase que intentemos mezclar la vida antigua con la vida nueva y tratar de llevar las dos. Sería como tener dos amos. La palabra dice que o amaré a uno y aborreceré al otro, o viceversa, ¿cierto? Nosotros tenemos que elegir y quedarnos con un solo amo, con un solo Dios a quien servimos. Que sea Dios a quien servimos, con quien nos quedemos. Cuando habla Jesucristo en este contexto, estaba hablando a fariseos que estaban tratando de poner la duda entre sus discípulos, pensando que se sujetaran a la ley antigua, a las costumbres que impusieron los fariseos por sobre la ley, y no miraran lo del corazón, de mirar la fe en Cristo y seguirlo a Él, y confiar en el espíritu de la ley, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que es la salvación y vivir en su reino. Por lo tanto, si alguien se queda mirando para atrás, si alguien está en la fe y está mirando a Cristo, que no nos distraigamos mirando la vieja vida. De seguro, en este proceso de santificación, desde el día que dimos el sí a Cristo hasta hoy, hasta que todo lo que hemos avanzado, muchas veces quizás nos hemos caído o hay cosas o pecados que nos ha costado mucho dejar atrás. Sí podemos decir que el Señor ha limpiado nuestro corazón. Si usted se compara de su vida antigua en el pecado a la vida actual, de seguro el Señor ha actuado grandemente en su vida. Le ha renovado en su corazón. Y muchas cosas que antes hacía en el pecado, ahora ya no las hace más porque ya le desagradan, porque ya entiende y sabe que no son voluntad de Dios y que a Dios no les gusta.
Nosotros ahora caminamos en fe, por lo tanto todas las cosas de la vieja vida tenemos que dejarlas atrás. Si intentamos mezclar la vida vieja con la vida nueva y mantenerlas, no vamos a poder. Porque si intentamos poner un paño de un vestido nuevo en un viejo, se va a romper. Si intentamos echar el vino nuevo en odres viejos, el odre se va a romper y se va a derramar y va a ser todo un desastre. El Señor Jesucristo nos llama a mantenernos en la vida nueva, a persistir en ella, a crecer en la fe, a dejar atrás la vida antigua, a no quedarnos pensando ni mirando para atrás, como lo hizo la esposa de Lot. Añoraba esa vida porque a lo mejor estaba contenta ya, pero el Señor dijo, ese lugar no es bueno para el hombre y lo voy a destruir, y porque ahí está plagado de pecado. Esa mujer quiso añorar lo que había en ese lugar, pero no tuvo buen destino. Hay que ir adelante con la vista fija y puesta en nuestro Señor y caminar junto a Él y crecer en la fe y seguir el proceso de santificación. Yo quise avanzar un poquito más, pero de seguro esta tarde va a ser bastante larga, así que lo voy a dejar hasta ahí. Pero una de las cosas que nosotros como hombres, o como recapitulando más que nada lo que es el capítulo 6, 7 y parte del 8, nosotros ya ahora en este inicio del 7 vemos cómo la ley ahora no puede condenar al hombre, porque si damos el paso de fe y estamos en Cristo, ahora estamos más arriba de la ley y podemos eximirnos de la ley de cierta manera y caminar con Cristo, porque estando con Cristo ya cumplimos la ley, porque Cristo cumplió la ley. Luego veremos del 7 en adelante de este mismo capítulo cómo el pecado, o sea, cómo ahora esta nueva vida en Cristo nos convence de pecado. Y cómo ahora los incrédulos empiezan a creer cuál es la verdadera vida. Y después, finalizando el capítulo 7, vemos que la vieja vida, la vieja ley, la ley antigua, no puede liberar al creyente, como ya lo ha proclamado Pablo. Ya aprendimos que por nuestras obras no podemos alcanzar la salvación. La única manera de alcanzar salvación es por medio de Jesucristo y por la salvación que Él nos da. Una de las cosas que estaba pensando mientras estaba sentado ahí es cuánta gente tenemos, y tenemos conocidos, tenemos familiares, compañeros de trabajo, que todavía no conocen a Cristo, todavía no han visto o no han probado lo rico, lo abundante, la paz y el gozo que da estar en la vida en Cristo. Uno dice, pero que cuando entré a la fe me vinieron 1000 problemas, 1000 pruebas, pero Dios lo dejó desamparado en sus pruebas o lo dejó así botado, y no, ¿cierto? Nuestro Dios está con su vista fija sobre cada uno de sus hijos que dio el paso de fe. Y si tiene pruebas es porque hay un enemigo que intenta hacernos volver a la vida antigua, a la vida del pecado. Intenta alejarnos de Dios. Y esas pruebas son las que nos hacen sufrir a nosotros. O también nuestra propia concupiscencia, nuestra propia, esa añorar la vida antigua, ese deseo de volver a Egipto o ese deseo de mirar para atrás a Sodoma, es el que también que tenemos que disminuir en nuestra vida, que desaparezca y que empiece a crecer la vida en Cristo, la vida en el Espíritu, y mirarlo a Él y que sea Él a quien servimos total y completamente. Lamentablemente, gran parte de este mundo todavía no da ese paso de fe, y ahí tenemos esa responsabilidad nuestra de hacer ver estas cosas, a explicar con peritas y manzanas qué pasa con el hombre que no está en la fe, que el hombre está condenado
y si no da este paso de fe, está condenado y está con muerte. Está destinado a la muerte. Si se queda sirviendo a la ley, sirviendo al pecado, e intenta salvarse por sus obras, dígale que desde ya está condenado. No tiene salvación. Porque si falla en una sola cosa, ya está condenado. Y esa condenación, o el castigo de esa condenación, es la muerte eterna y definitiva. El sufrimiento eterno. Vemos como este mundo, vemos las noticias y parece que cada vez peor, cada vez ya no es una simple maldad, ya es una maldad diabólica, terrible, que ya supera a cualquier película que hayamos visto en el pasado. Y yo creo que cada vez nos duele más ver las noticias. De hecho, yo abro el Twitter para ver noticias y no duro más de 2 minutos. No soporto ver tanta maldad junta en este mundo. Pero si el Señor Jesucristo aún no viene, porque todavía quedan almas que pueden dar ese paso de fe, que aún podemos nosotros proclamarle esta verdad. La nueva vida en Cristo, la nueva vida que nos puede dar Dios y nos puede librar de la muerte eterna, de este castigo que está prometido a aquellos que no den el paso de fe. Esperemos que esta iglesia que hoy existe, que seguro pasó las mismas pruebas que pasó en Roma en esa época, pero ahora parece que la maldad se ha multiplicado, así que por lo tanto esta iglesia de hoy tiene que ser más fuerte que nunca, más firme en la palabra que nunca, más firme en la oración que nunca, porque vendrán pruebas. Aquí dice atrás, perseguidos, mas no desamparados. Vemos como la persecución a los que creen en Dios ya comenzó fuertemente. Muchos pastores son apabullados, son incluso violentados por predicar la palabra de Dios. Vemos hermanos que predican la palabra en las calles y les arrojan piedras o los corren. Hoy más que nunca tenemos que ser más valientes, estar más firmes y apegados a nuestro Señor Jesucristo para predicar bien la palabra de Dios, para dar un buen ejemplo a este mundo y para no ser de tropiezo para aquellos que aún pueden llegar a la fe en Cristo. Todos anhelamos ese día que Jesucristo vuelva. Y más aún ese día de la bendita esperanza, cuando la iglesia sea tomada. Yo creo que anhelamos grandemente y con el gozo en el corazón, pero antes que llegue ese día, van a venir hartas pruebas, tenemos harto trabajo que hacer, no nos quedemos dormidos. Iglesia de los Avellanos, pónganse las pilas. Y a todos los que están ahí en las cámaras también, proclamen la palabra de Dios, no decaigan en la oración, no decaigan en la palabra, no decaigan en la fe en Cristo. Que el Señor nos ayude y, como dice un querido llamado pastor, el que tenga oídos para oír, que oiga. Hermanos míos, ¿me acompañan en la oración? Oh Padre amado y Padre santo, te damos gracias porque tu gran misericordia y tu gran amor nos ha salvado. Te damos gracias porque hoy tenemos entrada en tu reino por medio de aquel a quien ahora nos hemos sujetado, por medio de Jesucristo el Señor. Y tenemos una fe entregado totalmente a ti, confiando que tú cumples tus promesas, que tú eres un Dios todopoderoso que no nos deja desamparados ni abandonados. Padre mío, clamamos a ti para que tu iglesia de los últimos tiempos sea fuerte, sea una sierva humilde, sencilla, pero que sea totalmente dedicada y totalmente entregada al servicio tuyo. Padre, ayúdanos, Padre, a servirte fielmente, a predicar la palabra de verdad, a no desviarnos, a mantener firme la oración, a caminar junto a ti en todo instante. Y ayuda, Padre Santo, a todos aquellos que están aún ahí esperando, quizá sin saber, sin conocer tu luz, sin conocer la salvación.
Ayúdanos, Padre, a alcanzarlos, a predicarles con denuedo tu palabra, y que el Espíritu Santo convenza a cada uno de ellos para la salvación. Padre mío, ayúdanos y nos entregamos todos en las manos de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mi hermano.